Hola a todos, un saludo bien especial, mi nombre es Ronald Toscano y en este video vamos a mostrar cómo trabajar con la herramienta validación de datos pero utilizando fórmulas. Muy bien, a modo de introducción, pues la herramienta validación de datos nos va a nosotros a permitir, digamos, diferenciar o discriminar o restringir lo que se puede escribir en una celda. Es decir, que con esta herramienta nosotros podemos hacer que en una celda únicamente pueda escribirse aquellos valores que cumplan con unos criterios o requerimientos que nosotros le vamos a especificar. Para ello, pues recordemos que la herramienta validación de datos la encontramos en el menú datos y vamos a ingresar en validación de datos. Así que vamos entonces a mirar varios ejemplos y para eso pues tengo ya aquí preparados algunos. Entonces tenemos un primero donde se nos solicita que únicamente en la columna de las fechas de ingreso podamos escribir fechas del mes en el que estamos y del mismo año obviamente. Para ello yo ya tengo preparada acá la fórmula que vamos a utilizar, así que para ello necesitamos cumplir dos criterios. Uno, que el mes en el que nos encontramos sea el mismo mes que escribimos en la celda B3 y porque estamos trabajando con la I porque necesitamos que se cumplan las dos condiciones y que el año de la fecha en que nos encontramos sea igual al año de la fecha que escribimos en la celda B3. Muy bien, entonces para esto pues nosotros lo primero que debemos hacer es seleccionar las celdas que van a tener la validación de datos. Vamos al menú datos, vamos a entrar al botón validación de datos y aquí en la pestaña configuración vamos a cambiar donde dice permitir y le vamos a decir que ya no va a ser cualquier valor sino personalizada. Cuando seleccionemos personalizada, él nos va a mostrar una casilla donde se nos permite escribir una fórmula y para ello vamos a proceder entonces con la fórmula que ya les había planteado. Entonces colocamos la I porque necesitamos que se cumplan dos criterios. Abro el paréntesis de la I. Ahora voy a preguntar que si el mes de la fecha de hoy, y cerramos dos paréntesis, uno de la función hoy, otro de la función mes, que si ese mes es igual al mes que escribimos en la celda B3. Y ahí tenemos el primer criterio, que si el mes que se escribe coincide con el mes en que estamos. Pero además de eso, debe coincidir también con que el año de la fecha de hoy, cerramos dos paréntesis, uno de la función hoy, otro de la función año, que si ese año es igual al año que hemos digitado en la celda B3. En la validación de datos solo necesitamos seleccionar la primera celda, puesto que automáticamente Excel la aplica para cada una de las celdas que le continúan. Ahora nos falta cerrar acá el paréntesis de la función I. Vamos a proceder a darle a aceptar y ahora vamos a hacer la prueba. Entonces, si colocamos la fecha del día de hoy, vemos que permite ingresarla, pero si por ejemplo coloco una fecha como 31 de enero de 2024, que no es la fecha en la que estoy, entonces me va a decir que esta no coincide con las restricciones que he planteado. Así que cualquier fecha, vamos a colocar por ejemplo 10 de febrero de 2024, cualquier fecha que coincida con el mes y el año en el que estamos, se permite ingresar. Bien, vamos a un segundo ejemplo. La idea es que solamente vamos a permitir que se escriban las fechas de nacimiento de personas que sean mayores de edad. Es muy similar al anterior. Lo que vamos a hacer es, mediante la función SIFECHA, calcular la edad que se escribe en la celda B3. Y luego vamos a preguntar que si esa edad es mayor o igual que 18, ya que en nuestro país, en Colombia, la mayoría de edad se obtiene cuando una persona tiene a partir de 18 años. Entonces vamos a ello. Vamos a seleccionar las celdas en las que se va a aplicar la validación. Nuevamente al menú datos, validación de datos. Y vamos entonces nuevamente a indicar que va a ser personalizada.
y que nuestra fórmula va a ser entonces preguntar mediante la función SIFECHA. Vamos a hacer el cálculo de la edad de la persona. Entonces recuerden que la función SIFECHA requiere la fecha inicial, que sería la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha final, que sería la fecha actual, y para eso vamos a utilizar la función hoy, que nos trae la fecha actual. Separamos con punto y coma y luego le vamos a indicar que el cálculo entre esas dos fechas lo necesitamos en año, para lo cual indicamos dentro de comillas dobles la letra Y. Cerramos el paréntesis de la función SIFECHA y esto nos va a devolver la edad de la persona. Ahora vamos a preguntar que si esa edad es mayor o igual que 18. Entonces esto devolverá verdadero o falso. En caso verdadero permitirá que se escriba y en caso falso mostrará un mensaje de error. Por ejemplo, vamos a colocar la fecha de nacimiento de alguien que vamos a suponer que nació el 1 de enero del 2016. Al pulsar un Enter nos damos cuenta que nos va a mostrar el mensaje indicando que esa fecha no coincide con alguien mayor de edad. Vamos a colocar, por ejemplo, la edad de alguien. Vamos a colocar, digamos, 1 de enero, pero que haya nacido, por ejemplo, en el año 2004. Y como ven, es una persona que en este momento tendría ya la mayoría de edad. ¿Cómo verificamos que esto efectivamente se cumple? Pues si vamos a calcular aquí la función SIFECHA con esta edad, indicándole que lo devuelva en años, vemos que es una persona con 20 años, por lo cual cumple con ser mayor o igual que 18 y por eso permite ingresar la fecha que acabamos de colocar. Bien, vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a suponer que en esta ocasión necesitamos validar que el texto va a ser para un nombre y un apellido y nos piden que la regla es que el texto que se escriba esté entre 3 y 30 caracteres y que contenga al menos un espacio en blanco. Para ello entonces vamos a ocupar la siguiente fórmula, en la cual mediante la función i vamos a validar varios criterios. El primero es que el largo de lo que se escriba, o sea el tamaño de caracteres debe ser mayor o igual que 3, pero también el largo debe ser menor o igual que 30, ¿sí? Y además de eso debemos validar que efectivamente es un texto, que no sean solo números, y debemos validar que efectivamente contenga un espacio en blanco. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que la función hallar va a buscar el espacio en blanco dentro de lo que escriban en B3, pero va a devolver un número que corresponde a la posición en la cual se encuentra ese espacio en blanco. Por lo cual preguntamos que si lo que esto devuelve es un número, nos va a dar como resultado verdadero. Pero si no hay un espacio en blanco, no va a devolver un número. Bien, para ello entonces vamos a proceder seleccionando las celdas. Vamos al menú datos, validación de datos. Vamos a decirle que es personalizada. Bueno, creo que ya lo tenía aquí. Muy bien, este me pasó. Y bueno, como podemos ver, ya aquí encontramos la fórmula, esta misma. Y si nosotros escribimos, por ejemplo, ¿sí?, más de 6 números, no lo permite ingresar porque acá estamos validando que debe ser un texto y estos son solo números. Pero vamos a averiguar, por ejemplo, qué pasa si el nombre que escribo dice solamente la A con la N. No lo permite porque no coincide. Pero si al menos tiene un nombre, tampoco lo va a permitir, ya que no contiene un espacio en blanco. Entonces, según esto, pues tendríamos que escribir, por ejemplo, un nombre completo y en esta ocasión nos permite el ingreso del dato. Bien, vamos a realizar otra nueva validación en la cual nos están solicitando un número de identificación que debe incluir entre 6 y 11 caracteres, pero que el primer número no sea un 0. Para lo cual, entonces, mediante la función i vamos a validar que el tamaño del texto sea mayor o igual que 6 y menor o igual que 11,
como nos aparece acá, pero también que sea un número y además que si extraemos el primer carácter sea diferente de 0. La función izquierda nos permite extraer el primer carácter de izquierda a derecha. Bien, entonces vamos a hacer la validación, seleccionamos las celdas, menú datos, validación de datos. Vamos a decirle que con una fórmula, ¿cierto?, personalizada, y vamos a colocar entonces nuestra fórmula diciendo con la función i que si cumple con que el largo de B3 sea mayor o igual que 6, separamos con punto y coma. El otro criterio es que el largo de la función de la celda B3 sea menor o igual que 11, separamos con punto y coma. El otro criterio es que sea un número, para lo cual vamos a utilizar la función es número, y preguntamos que si lo que hay en B3 es un número. Y para finalizar, mediante la función izquierda, vamos a extraer de lo que se escribe en B3 el primer carácter. Y vamos a preguntar que si ese primer carácter es diferente de 0. Cerramos la función i, aceptamos y ahora vamos a probarlo. ¿Qué pasa si tengo 3 números? No permite ingresarlo. ¿Qué pasa si son más de 3 números, pero no es más de 3 caracteres, perdón, pero no es un número? No permite ingresarlo. Pero si efectivamente colocamos de esta manera, permite ingresarlo. Si colocamos un 0 al comienzo, no permite ingresarlo. Pero si el número que comienza no es un 0, sí permite ingresarlo. Muy bien. Vamos a realizar una validación que muy seguramente va a ser de mucha ayuda para más de uno. Es una validación que solo nos va a permitir ingresar los caracteres mayúsculas y espacio en blanco. Para lo cual yo ya tengo pues acá la fórmula que vamos a utilizar. Es una fórmula que básicamente lo que hace es que esta parte de indirecto nos genera una referencia. Vamos a extraer cada letra de la celda de B3 y se va a comparar si cada letra de ahí coincide con el listado de letras o de caracteres que tenemos acá. Y por último, esto va a generar una suma de los números, porque cada vez que lo encuentre va a producir un número, y si esa suma finalmente es un número, nos va a devolver verdadero. Así que en esta ocasión pues voy a cortar un poco el tiempo, solo voy a copiar la fórmula, voy a aplicar la validación de datos, voy a pegar la fórmula y voy a aceptar. Y como podemos observar, si escribimos letras minúsculas no son admitidas. Si coloco mayúsculas y minúsculas no son admitidas. Si coloco todo en mayúsculas pero no hay un espacio se puede colocar, se podría, porque no estamos validando el tamaño del texto, lo podría aceptar, ¿sí? Pero el caso que lo que quiero que vean es que permite ingresar textos y espacio en blanco. Pero si yo a esto le añado, por ejemplo, un guión, pues no me lo va a admitir. Entonces únicamente admite los caracteres que hemos listado en esta parte de la fórmula, ¿sí? Estos son los caracteres admitidos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Espero que esto les haya aclarado cómo utilizar fórmulas dentro de la validación de datos y que les permita crear unas reglas apropiadas a la medida de sus estrategias de negocio. Nos vemos en la próxima y un saludo para todos.